Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Sancte Michael Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Queridos hermanos en la iglesia, por favor acompáñenme a atravesar el Golfo de México y arribar a la capital espiritual de América, como la nombró San Juan Pablo II, específicamente a la casita que mandó a construir nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen de Guadalupe, y allí encontrarnos con Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo, canónigo de la Basílica de Guadalupe en el Tepeyac, Ciudad de México, para tratar un tema muy doloroso: los sacerdotes cancelados. Sancte Michael Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Buenas noches, mis queridos hermanos en la fe. Este es su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. En los últimos dos programas que nos ha concedido muy amablemente Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo, canónigo de la Basílica de Guadalupe en el Tepeyac, en México, hemos estado hablando de esa dolorosa realidad que vive la iglesia y que afecta, según números del padre Charles Moore, más de 2,000 sacerdotes cancelados. Y cuando hablo de sacerdotes, se incluyen cardenales, se incluyen arzobispos, obispos, monseñores y sacerdotes, porque todos son sacerdotes. Esta noche me acompaña nuevamente Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo, canónigo de la Basílica de Guadalupe. Buenas noches, Monseñor. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento infinito por acceder nuevamente a compartirnos su tiempo, su experiencia y su caso. Sea bienvenido a En la Iglesia. Muchas gracias, Rafael Núñez. Un placer compartir
la vida de la iglesia en los momentos actuales y la vida de muchos sacerdotes y también mi propia experiencia, que la comparto con mucho gusto, porque pues entre hermanos podemos compartir nuestra experiencia, nuestro caminar como cristianos que queremos ser fieles a la verdad de Cristo. Saludos a ti, a tu audiencia, felicidades nuevamente por tu programa. Monseñor, quiero pedirle que sea usted quien haga la oración inicial, por favor. Con gusto, Rafael. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos al Padre de las luces, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre del que es la verdad en persona, que ilumine nuestro entendimiento, que lo sensibilice a la verdad que es Cristo, y que el Espíritu Santo pueda venir a nuestros corazones para todo lo que vamos ahora a pensar, reflexionar, hablar, dialogar. Que la Virgen Santísima de Guadalupe, Madre de la verdad de salvación, esté presente en nosotros e interceda por cada uno de nosotros para que encontremos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como ella lo dijo, como ella se presentó, la Madre del verdadero Dios por quien se vive. Pedimos el auxilio de la gracia divina para que nos conduzca por aquellos caminos que a veces no nos aparecen tan ciertos, pero que son los caminos para llegar a la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y eternamente. Amén. Monseñor Juan de Dios, en nuestra conversación pasada, usted señaló una problemática que es preocupante, porque atenta contra uno de los derechos humanos de todo ser viviente, de toda persona humana. Y usted habló de la opacidad. Y no es nada difícil darse cuenta de que desde la jerarquía eclesiástica no hay referencia a los sacerdotes cancelados. Y uno busca información y cuesta mucho conseguirla. Si uno se dirige, por ejemplo, a la arquidiócesis de Miami, por ser lo que yo tengo aquí muy cercano, y pide información de los casos, creo que no nos darán ninguna información. Y si uno va desde un punto de vista más profundo y técnico y pregunta, bueno, pero ¿bajo qué criterios se están llevando a cabo los procesos? Creo que menos nos darán información. Y ese tema de querer ocultar la información tiene que ver, para mi modo de ver las cosas, con una intencionalidad de no querer dejar ver la verdad. Porque si yo estoy en la verdad, yo no tengo por qué ocultar la verdad. Y en el caso suyo, uno ve que en nuestro país hermano México, pues no hay prácticamente cobertura de los casos de cancelación de sacerdotes ni de procesos. ¿De qué manera esto? Porque yo sentí que lo afecta y para usted es una gran preocupación y para cualquiera que quiera buscar y vivir en la verdad, esto es preocupante. Sí, Rafael, antes de abordar tu pregunta directamente, yo quisiera simplemente a manera de introducción decir que los temas se dialogan, pero no es por un afán de ser faccioso o de tener algún interés negativo. Yo creo que
debemos de hacer un diálogo sereno, siempre la serenidad es muy importante, un diálogo técnico donde las temáticas no se oculten, sino al contrario, se esclarezcan. Y creo que también, en la medida en que podamos hacerlo, que lo hagamos de manera académica, técnica, teológica, canónica. Esto es muy importante, porque no se trata de simplemente opinar en el vacío, sino con fundamentos. Y repito, esa función de esclarecer para ayudar a comprender la verdad de nuestra iglesia, de nuestro caminar, como el Concilio Vaticano II lo ha dicho, pues la iglesia lleva un caminar histórico, está inmersa en la historia humana, y esa historia humana, como dice Gaudium et Spes, se transforma con Cristo en historia de salvación, pero se encarna en la historia humana, en una aquí y en una ahora. Y los presbiterios, las diócesis, no son la excepción, es el caminar concreto de una iglesia particular. Además, todo esto se debe hacer en un diálogo sereno y tratando a nuestros hermanos laicos como personas como lo son, aunque a veces no nos hemos dado cuenta del todo, personas adultas no solo por la edad biológica, sino también por su crecimiento en la fe. No podemos pensar que el laico de entrada y por default es una persona como un niño en el sentido espiritual, en el sentido teológico. Yo creo que eso ha sido un gravísimo error. Y otro presupuesto fundamental es la búsqueda de la verdad. El mismo derecho canónico, una de sus bases principales es la búsqueda de la verdad en cualquier juicio, en cualquier proceso, en cualquier aplicación de los cánones. Todo es conforme a la verdad y obviamente todo esto se apoya en la teología. Jesucristo nuestro Señor es la verdad y la verdad en persona. El Espíritu Santo es un espíritu de verdad. El Padre Celestial es el Padre de la verdad en persona. También me parece que sea un derecho de los hermanos laicos, un derecho del presbiterio y un derecho de nuestros obispos conocer cuál es la realidad. Si no podemos conocer la realidad, no podemos solucionar los problemas a fondo, no podemos dialogar. Ahora que está tanto de moda la sinodalidad, sería imposible sin un verdadero espíritu de diálogo, no con prejuicios, no llevando conclusiones ya preconcebidas, sino en base a la verdad. Primero la verdad de Cristo, a la verdad en la teología, a la verdad que nos expresan los cánones, etcétera, pero es necesario acudir siempre a la verdad y la búsqueda de la verdad es fundamental. Cristo nos lo dijo, la verdad los hará libres. Siempre que no hay verdad en una relación humana, al final fracasa todo, en cualquier ámbito familiar, social, político, cultural, etcétera. Creo que es un derecho ejercido con prudencia. En mi caso, no lo he gritado a los cuatro vientos, sino que es irlo explicando, nunca hacerlo de manera aparatosa, pero sí de manera dialogante. Un derecho, repito, del clero, de nuestros obispos, del pueblo de Dios en general. Y por supuesto, lo que tú decías, es necesario combatir la opacidad, el ostracismo, porque de otra manera estamos acostumbrados a que esto no se supo y viene el sospechosismo. De todo se sospecha, puede ser que esto fue así, puede ser que fue asado, etcétera. No, es mejor que haya una información clara y diáfana. Y en ese sentido, en mi caso, ha sido de consecuencias visibles y públicas, porque yo estaba en el santuario realizando
la Eucaristía, como lo marca ahí nuestro reglamento y nuestros estatutos, diariamente, haciendo confesiones, realizando mis cargos como teólogo lectoral y como secretario del Cabildo, cuando con motivo de la declaración Mater Veritatis se me pide y yo accedo en función de un diálogo, pero después esto ya se ha prolongado demasiado, son 2 años, en función de un diálogo, pues el accedo, el de momento no estar celebrando, pero esto después de mucho tiempo como que habrá que revisar cuál es el sentido. Y entonces yo en este sentido, contra la opacidad, sí he notado que diversos medios que informan acerca de la iglesia, sea en Ciudad de México, sea en la República Mexicana, a lo mejor por un poco de temor o por otras razones, no han querido informar ni del caso de un servidor ni de Mater Veritatis. Por ahí hay honrosas excepciones, pero en general no se ha querido dar esta información. Yo agradezco mucho en la iglesia que nos da esta oportunidad y creo, dirigida por un laico, Rafael Núñez, que nos da esta oportunidad de que haya este diálogo sereno e incluso explicar por qué la iglesia tiene ciertos caminos, etcétera, etcétera, y explicar, en este caso, el tema importantísimo de mucha actualidad de los sacerdotes cancelados. Entonces, a mí me parece que este tema, bien dices, ahora abordo un poco tu pregunta, este tema no hay estadísticas concretas, reales. El tema es nuevo. Sacerdotes cancelados por defender la fe. Cancelados significa restringidos en sus derechos como clérigos, en sus obligaciones como clérigos, en sus posibilidades de evangelizar y de realizar su sacerdocio. Puede haber muchos grados, muchas formas, pero al fin y al cabo es como un restringir o anular totalmente un ministerio, que no se antoja, si es por defensa de la fe, no se antoja para nada viable. Y por eso no hay estadísticas. Hay que saber que la Santa Sede del Vaticano ordena a todas las diócesis y arquidiócesis del mundo, abarcando todo el planeta, pide cada año una actualización de sus estadísticas. ¿Cuántos sacerdotes hay? ¿Cuántos sacerdotes han fallecido? Si hay el caso de algunos sacerdotes que ya no hayan querido ser sacerdotes, cuántas religiosas hay, cuántos bautismos ha habido, cuál es el incremento de la población católica, la actualización de la información de los señores cardenales, de los señores obispos, etcétera. Toda la información se pide diariamente y va a dar a la Santa Sede, además de que cada 5 años, en teoría, porque a veces varía, a veces se ha extendido hasta 10, pero eso depende de otros factores, está mandado que todo obispo, arzobispo y cardenal que sea obispo o arzobispo se presente en la visita ad limina apostolorum, ¿verdad?, ante la Santa Sede, ante el Papa, a informar cómo está su diócesis, con todos estos datos, Y allí, que yo recuerde, no está incluido para nada nunca este concepto, que es absolutamente nuevo, un sacerdote cancelado, restringido por motivos de la fe o por motivos de cómo enfoca la fe, no existe. Entonces, se está manejando este tema en la opacidad. Ahora, ¿por qué? Pues ha sido, yo creo que es difícil a veces exponer un caso y decir, es que esto es por motivo de defensa de la fe. Por eso muchas veces se ponen otros motivos y eso ayuda a empantanar o a hacer injusticia, ¿verdad? Si alguien defendió la fe, entonces se pone el motivo, en mi caso así ha sido, de que se está causando escándalo,
de que se está causando división, etcétera, porque tú expones la fe. Si por la fe, si por predicar a Cristo se causa división, pues eso es lo que significa que Cristo es signo de contradicción. Si para no causar división necesito callar a Cristo, creo que esto es inaceptable. Absolutamente. Y pensemos, hay las citas ahí de San Pablo, donde se puede ver cómo él predicaba el evangelio y se armaba un alboroto a tal grado que llamaban a los romanos, y diríamos a las fuerzas de seguridad de aquel momento, para calmar a una ciudad, porque se había hecho el alboroto por motivos de fe. Los mismos romanos muchas veces no querían intervenir en esos conflictos, porque ellos lo veían como buenos paganos, veían esos conflictos inútiles. Sin embargo, para San Pablo y para los apóstoles eran una cuestión de vida o muerte, vida espiritual y eterna o muerte, y no solo en el momento. Esto hay que pensarlo, es muy importante, y por eso hay tantos mártires. Es muy importante porque imaginemos que nuestros padres en la fe, los apóstoles, los mártires, no hubieran dado su vida y su sangre y toda esta intrepidez que en términos teológicos se llama parresía para predicar el evangelio, no tendríamos el evangelio ahorita. Si ellos hubieran caído en una zona de confort donde no me molesto en hacer nada, no tendríamos el evangelio ahorita. Ellos ven, San Pablo es un ejemplo verdaderamente excelente, ven la trascendencia del mensaje de la fe, por el cual van a dar la vida, van a dar testimonio de Cristo con su propia sangre. Allí es donde podemos entender la frase de Gálatas 1:8. Si alguien viene a predicarles otro evangelio, aún yo mismo que hubiera cambiado de parecer, o un ángel del cielo, no le crean y sea maldito, sea anatema. Gálatas 1:8. Así de importante es dar testimonio. Y ahí podemos ver muchísimos, es una constelación, gracias a Dios, de gente por la cual tenemos la fe ahora. Pensamos los primeros mártires, pensamos los apóstoles como mártires y como apóstoles y como enviados, y pensamos en toda la sucesión apostólica, y en mi caso, permítanme un poco presumirlo indignamente, la fe de los cristeros. Si los cristeros no hubieran dado su vida al grito de viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe, posiblemente México hubiera perdido la fe. El padre Miguel Agustín Pro, que inexplicablemente no ha sido canonizado, no sé si alguien lo puede explicar. Igual hay casos de opacidad entre las canonizaciones. Dice, no, es que no podemos decir porque no, hay que decirlo porque no hay ningún motivo. Igual tenemos en Estados Unidos Fulton Jutachin, ¿verdad? Un poco inexplicablemente, pero el padre Miguel Agustín Pro ofrece su vida por la salvación de la fe en México. Y como parte de las reliquias de los mártires que es obligatorio tener en los altares, están ahí parte de sus dedos en el altar mayor de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, porque es el mártir por excelencia de la época cristera. Viva Cristo Rey, Santa María de Guadalupe fue su grito, y ojalá podamos estudiar un poco más su vida de este sacerdote verdaderamente ejemplar y testigo, mártir de Cristo Rey. Entonces, me parece que es muy importante que haya sacerdotes que a costa de ser cancelados, a costa de ser perseguidos, y cuando decimos sacerdotes, bien lo explicaste, canónicamente y teológicamente quiere decir obispos, arzobispos, cardenales, presbíteros, que puedan por motivo de la fe dar testimonio. Siempre ha habido mártires, la sangre de los mártires es semillas de nuevos cristianos, siempre ha habido estas persecuciones, como le sucedió a San Atanasio y a otros,
tantos que han dado testimonio en el momento fundamental de la fe. Entonces, creo que no haya estadísticas, pues es un fenómeno que se puede estar presentando, pero lo importante es que haya sacerdotes que estén dispuestos a todo con tal de dar testimonio de la fe. Entiendo. Monseñor Juan de Dios, cuando me habla de la opacidad y de que muchas veces los motivos no son los reales a los que aluden las autoridades eclesiales, se me viene a la mente el juicio sumarísimo de nuestro Señor Jesucristo en la noche o en la madrugada del jueves al Viernes Santo. Y el Señor llega a manifestar, porque lo abofetean, en qué he incurrido. Déjame saber, porque me abofeteas, pero ¿qué he dicho de mal? Y creo que es un derecho en todo proceso jurídico, desde la instauración del derecho romano en la historia de la humanidad. Entonces, es inaceptable. El diablo, incluso etimológicamente la palabra diablo nos hace ver una duplicidad de motivaciones, una motivación que es verdadera y otra que es la que es aparente, la que se presenta hacia afuera. Los judíos, cuando el primer sacerdote cancelado es nuestro Señor Jesucristo, ya lo explicamos la vez pasada, Sí. Uh-huh. Y es un modelo, Jesús está dispuesto a ir a la cruz por dar testimonio. De hecho, es el motivo de su condenación, porque no atinaban cómo hacer ese proceso irregular, etcétera. Y cuando le interrogan directamente, si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y él dice, sí lo soy, dice, no tenemos necesidad de más pruebas. Blasfemia. Más bien sería que se les hacía increíble, pero él lo había probado, que él era el Hijo de Dios, el Mesías, lo había probado. Cumplimiento de todas las profecías, como lo hace el Evangelio de San Mateo, especialmente dirigido a los judíos, como es todos los milagros, todos los signos, como lo menciona el Evangelio de San Juan, etcétera. Él con su doctrina, con absolutamente todo, y cómo los corazones sentían que él, aquellos que confesaban porque percibían que él es el Mesías, el Hijo de Dios, etcétera, sus apóstoles convencidos, aunque después la debilidad los hace abandonar a Cristo, pero él dice, y es el motivo real por el cual se rechaza a Cristo. Pero los motivos aparentes eran muchos. Era decir, es que si tú dices que ciertas cosas, entonces te haces enemigo del César, te haces enemigo del Imperio Romano, etcétera. Muchas, o llegaron a decirle lo que es el fundamento del pecado contra el Espíritu Santo, que lo hemos leído recientemente, el Evangelio, le atribuyen que él es inspirado por el diablo, porque no hallaban cómo desmontar la evidencia de que él era el Mesías, de que él era el Salvador, y querían a toda costa que no se creyera en Jesús, cuando él además hace lo que nadie ha hecho, resucitar a los muertos. Entonces, lo que tú dices, como conclusión, desde nuestro Señor Jesucristo hasta todos los tiempos de persecución, de mártires y ahora de sacerdotes cancelados, hay un motivo real, que es la predicación de la fe. Y hay motivos aparentes, hay pretextos, hay que decirlo con toda claridad. Tenemos casos muy, muy concretos, para no ir más lejos. Allí en Estados Unidos está Monseñor Strickland,
Tenemos el caso del cardenal Burke, una persona verdaderamente correcta, verdaderamente fina, todo un caballero que, preocupado por la iglesia, propone unas preguntas. Esos son las dubias, el modo oficial de preguntar con todo respeto a la Santa Sede y a la Congregación para la Doctrina de la Fe ciertas cosas que podrían haber sido respondidas. Ese fue su gran pecado. Nuevamente formula dubias, lo decimos un poco españolizado, porque es dubium, es en singular en latín, dubia es en plural en latín, aquí lo hacemos un poco españolizado, pero ese es el verdadero pecado, el que alguien está pidiendo pureza en la doctrina de la fe. Strickland también es público, que se le señala, se le pide previo a su destitución y casi como condición para no ser destituido, que no hable tanto de el depósito de la fe, lo cual es imposible, porque me estás pidiendo que no hable de Cristo. Eso le pedían los judíos a los apóstoles, y los apóstoles dicen esa famosa respuesta: juzguen por ustedes mismos si podemos obedecerlos a ustedes antes que a Dios, porque Dios me está mandando predicar a Cristo. Y dice San Pablo: líbreme Dios de gloriarme en otra cosa, no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, ese himno cristológico precioso. Es imposible que callemos a Cristo, imposible. Yeah. Y eso, si ahí hay... Adelante, Rafael. No, termine y le quiero hacer una pregunta que ya es obvia. Sí, simplemente vienen todos los pretextos, desde las épocas de los tiempos romanos, ¿verdad? Que es que ustedes están metiendo mucho alboroto, están siendo sacrílegos, se les acusaba de sacrílegos porque ahí ser piadosos era sacrificar a los dioses falsos, y se les acusaba de sacrílegos. En México se acusa a los cristeros de estar en desacato del gobierno. En China, actualmente, el cardenal Zen, un testigo de la fe, es perseguido. Y si ustedes preguntan los motivos, no van a decir es porque es fiel a la fe. Van a decir porque desafía la autoridad del gobierno comunista chino, etcétera, porque está metiendo, le pueden poner delitos de sedición, de amotinamiento, etcétera. Pero la realidad es porque no podemos callar la verdad de la fe. Ahora, la pregunta inevitable: ¿cuáles son los motivos reales y cuáles son los motivos aparentes en su caso personal, Monseñor Juan de Dios Olvera Delgadillo? Bueno, a mí me gustaría que esto lo pueda responder otra persona para que no metamos subjetivismo, pero bueno, no está esa otra persona. Yo intento decir algo aquí al respecto, pero es muy claro que desde las medidas cautelares que se me imponen, de no celebrar la misa en el santuario ni en público, etcétera, que son fuera del derecho canónico, ahorita no, quizá más adelante lo podemos explicar, no proceden, no, jurídicamente no proceden, pero bueno, así fue la historia, y es claro que es por mi adhesión a la declaración Mater Veritatis Salutaris, cuyos puntos son puros puntos esenciales para la fe. El tema de los divorciados vueltos a casar, el decir que se les puede dar la comunión a los divorciados vueltos a casar, implica herejía, porque el Concilio de Trento señala que si alguien que tiene un vínculo vigente sacramental, matrimonial, no está viviendo con su respectivo esposo o esposa y tiene una relación
estable y sexual, o vive como esposo o como esposa con otra persona que no es su esposo, no es su esposa, claramente lo dice el Evangelio, claramente lo asume Trento, dice eso es adulterio, es una relación adúltera. Y aquí, al darle la comunión a alguien en esas circunstancias, estás diciendo que esa relación que es adúltera es lícita. Y el Evangelio y Trento dice, no es lícita, es adúltera, es pecaminosa. Y por lo mismo, dice allí, si alguien no acepta esto, sea anatema, sea excomulgado, sea maldito, está fuera del camino de la salvación. Obviamente siempre esperamos de cualquier persona que se salga un poco del camino de la salvación, siempre con esperanza cristiana, esperamos que regrese, que se arrepiente, que acepte la fe cristiana. Muy bien, pero básicamente allí hay una implicación de la herejía. Hablamos... ¿Nos puede explicar para tontos por qué y cómo se da? Ya lo dijo de alguna manera, pero quiero que nos dé leche clara, no leche pura, para bebés en la fe. Bueno, en primer lugar se ha abusado a veces del término herejía, ¿eh? En primer lugar se ha abusado a veces, todo le llamamos herejía en general, una cosa que es incorrecta. No, herejía es negar una verdad de fe revelada, de fe católica revelada. Eso es la herejía, y negarlo de una manera contumaz, diríamos consciente. Entonces, allí, al hablar de que los divorciados vueltos a casar pueden recibir lícitamente la comunión estando en una relación adúltera, están negando implícitamente lo que dice el Evangelio, pero también lo que dice el Concilio de Trento, que dice, si alguien niega que esto se transforme en un adulterio, sea anatema. Y allí está donde se implica la herejía, repito, cuando es consciente, pertinaz. Hay una distinción que es muy útil hacerla, ¿verdad? Herejía material y herejía formal. La herejía material, pues es que se dice algo que es incorrecto, pero no con la intención, sino por desconocimiento, por ignorancia, pero en ese sentido podemos muchas veces caer en herejía por desconocimiento, por ignorancia, por inadvertencia, pero cuando es consciente y es contumaz y es insistente, el negar una verdad católica de fe, entonces caemos en la herejía. Y eso, los concilios, a través de esas fórmulas, sea anatema, que para algunos a lo mejor ya no tiene un valor especial, pero que son 2000 años de historia, desde San Pablo, Gálatas 1:8, y pasa por Trento, y pasa por todos los concilios. Cuando se trata de una verdad de fe católica revelada, si alguien la niega, se dice sea anatema, cae en la herejía y se aparta del cuerpo de Cristo y se aparta de la comunión de la gracia de Cristo. Entonces, básicamente es un poquito por lo cual se dice que sí hay herejía, sí lo hay en este tema de los divorciados vueltos a casar, en esa carta de los obispos argentinos, que dicen, se puede hacer esto, incluso si viven conyugalmente. Léase, por favor, esa carta, es del 5 de septiembre del 2016, y allí se implica la herejía. Y en el tema, otro tema de Mater Veritatis, pues es que el vivir como pareja homosexual, no estamos hablando en términos de las legislaciones civiles y de lo que el mundo maneja. No, estamos hablando en términos de fe católica, en un diálogo de católicos, de creyentes. En la época romana había muchos desórdenes morales en el imperio, pero cuando San Pablo trataba los temas morales se refería a la comunidad cristiana, y lo llega él a decir, no me estoy refiriendo a los que viven fuera de la fe, porque en ese caso tendríamos que
apartarnos absolutamente de todos y mudarnos de planeta, por decirlo así. No, se trata de adentro, los que estamos bautizados, consagrados a Cristo. Eso no puede ser un camino de salvación. Eso no quiere decir que una persona que experimenta una tendencia, si no la realiza, si se conserva en la pureza que Dios marca, pues está bien, no hay ningún problema. Esa persona a lo mejor tiene esos problemas, experimenta esas dificultades, pero no realiza ningún pecado. Pero si es realizar las relaciones homosexuales, objetivamente son un pecado, son acciones intrínsecamente malas, no son camino de salvación. Bueno, es solo por tocar motivos reales de esta declaración, y los motivos aparentes pues son el decir, como a mí se me dijo, y ahí está el documento. No nos vamos a meter a ver si sí es verdad o no es verdad esto que acabo de decir, divorciados vueltos a casar, o si es camino de salvación o no, las relaciones entre homosexuales, etcétera, sino simplemente que se está causando alboroto, o que se puede causar confusión, o que se puede causar escándalo, cuando en realidad, como se ha visto ahora con fiducia supplicans, cuando en realidad desgraciadamente, no es que lo haya sacado Mater Veritatis, eso está desde antes. Mater Veritatis lo que quiere hacer es esclarecer desde el punto de vista cristiano estas realidades. Lejos de escandalizar, más bien edificar. Escandalizar significa llevar a otro al pecado. Edificar significa indicarte el verdadero camino de la salvación. Entonces, creo que una cosa es el motivo real, es por hablar de temas de la fe. Si un servidor no hubiera jamás firmado ni apoyado la declaración Mater Veritatis Salutaris, ahorita en este momento no tendría absolutamente ningún problema. Pero entonces creo que queda clara la respuesta. Absolutamente. Y me lleva entonces, a partir de esa explicación que nos ha dado para tontos sobre la herejía, me viene a mí este cuestionamiento. Es decir, las palabras del Señor Jesús cuando establece que si un hombre rechaza a su mujer y la deja y se une a otra, y si una mujer hace lo mismo y se une a otro, comete adulterio. Y si el concilio y los concilios y 2013 años de historia de la iglesia se pueden superar por el aconsejamiento o acompañamiento de un sacerdote a una pareja que por voluntad propia, yendo por encima del Señor Jesús, que es el creador y el dueño de la iglesia, y de los que han dado la sangre y se han reunido y se han reventado los sesos, por decirlo de alguna forma que me entiendan, durante 2013 años, ¿eso no tiene valor? Es decir, un acompañamiento y un discernimiento, ayudando a un sacerdote, un pastor, a una pareja, tiene que ser en la verdad y en la verdad de Cristo. El tema no lo inventó la iglesia, el tema no lo inventó tu servidor ni nadie más, el tema lo inventó, por decirlo de una forma, nuestro Señor Jesucristo. Él podría haber hecho otra doctrina, todo estaba listo para que él hiciera otra doctrina. ¿Por qué le preguntan? Moisés nos enseñó esto. Si él hubiera dicho, está bien Moisés lo que les enseñó, nadie le hubiera dicho nada. Pero él dijo, defendiendo el honor de su padre, en el principio no fue así. Y entonces cometen adulterio si se separan de su legítima esposa. Tan es así que los mismos apóstoles, teniendo una mentalidad judía del momento, dicen, esto es muy difícil, esto es difícil. Jesús les va a decir, para el hombre es imposible, para Dios no hay imposibles, para la gracia de Dios
no hay imposibles. Entonces, un acompañamiento así tendría que ser en la verdad. El hecho de decir acompañamiento, discernimiento, no significa que entramos a ese discernimiento con una verdad y salimos con una mentira. ¿Dónde se transformó la verdad en mentira? No puede ser, es imposible, es imposible. Y este tema, la opinión que yo te doy, estamos dialogando coloquialmente, pero este tema está abordado técnicamente, rigurosamente, doctrinalmente, dogmáticamente, por Juan Pablo II y por el gran prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe durante muchos años, brazo derecho de San Juan Pablo II, el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI. No, leamos, solamente hace falta leer y ahí te dice absolutamente todo esto que estamos diciendo, es decir, no es posible. Es más, hay una prohibición de hacer confusión con los fieles. Tiene que ser siempre muy clara la doctrina. Y qué desilusión para toda la iglesia y para toda la iglesia de Inglaterra el que esto pudiera ser así, porque entonces diríamos que nuestro buen Enrique VIII, que era esperanza de la iglesia, era una esperanza de la iglesia, cuando el Papa ve que Europa se está cayendo a pedazos en medio del protestantismo, con Calvino, Zwinglio en Suiza, Calvino, Lutero, etcétera, y sale a defender a la iglesia, Enrique VIII, tan es así que el Papa le da un título bellísimo que es el Defensor Fidei, el defensor de la fe, a Enrique VIII, que si hubiéramos obrado políticamente, de forma políticamente correcta, el Papa hubiera dicho, qué pena, ¿cómo le voy a decir a este gran rey que nos está defendiendo, que está impidiendo que Europa caiga total en la herejía? Le voy a decir, pues miren, ahí disimuladamente hacemos un discernimiento y resulta que ya se puede casar. No lo hizo. Dios tenga en su gloria a todos estos papas. No lo hizo. Y costó la sangre de muchos mártires en Inglaterra cuando Enrique VIII decide, se empecina en sí casarse, aunque el Papa le dijo que no. Y entonces se vuelve él el jefe de la Iglesia de Inglaterra, y para imponer eso y para que renieguen de que es el Papa el jefe de la Iglesia Católica, hay mucha sangre y mártires connotados, pero mucha sangre entre aquellos que son desconocidos. Mártires connotados, ya lo sabemos, Santo Tomás Moro, ya lo sabemos, San Juan Fisher, entre los obispos, pero llegaríamos entonces a una conclusión casi cómica de decir, Enrique VIII, te equivocaste de siglo, si no hubieras nacido en ese siglo, si en el actual todo hubiera estado tranquilo. Es enseñanza de Cristo, irrenunciable, irrenunciable. Yo me ubico del lado de Cristo. Igualmente, porque creo que el que se quiera borrar 2013 años de verdad histórica es inaceptable. Habría que estar muy calcomido por el mundo para no alinearse con Cristo. Creo que el que tenga un ápice de fe tan pequeño como la 1% de una semilla de mostaza, creo que claramente podrá ver, tengo que ser fiel al Señor Jesucristo y a su iglesia, definitivamente. Hay un aspecto casi poco tratado, Rafael, que es el aspecto ecuménico. El ecuménico nos lleva a decir, todos los que somos cristianos, ahorita estamos en la semana por la unidad de los cristianos, todos los que somos cristianos, qué pena que estemos divididos, que no estemos en la única iglesia verdadera. Y ojo que ante estas concesiones que se están haciendo dentro de la Iglesia Católica, ni siquiera tenemos el aplauso de aquellos que han vivido en la herejía. Ni siquiera ellos dicen, oye, pues está bien, qué bueno, la iglesia se está modernizando, qué bueno. Al contrario, ellos están diciendo, lee el Evangelio,
ve la doctrina de Cristo y tú estás traicionando a Cristo. Entonces, solo como un detallito. Sí, sí, no, y además ya muchas de esas iglesias, como la anglicana, como la metodista, han transitado el camino de complacer LGTBQ y todo lo que le quieran agregar y complacer al mundo, con resultados funestos, desastrosos. Y lo más doloroso es que con las iglesias ortodoxas se han opuesto, que ya no quieren y han roto relaciones. Pero lo más triste de esta realidad es que en el día de hoy creo que al cardenal Fernández y a su secretario, al segundo del dicasterio, el Papa Francisco lo ha nombrado para estar al frente de las relaciones ecuménicas con las otras iglesias. Es decir, que el desastre que se ha hecho con la fatídica declaración de fiducia súplica, pues el premio es que ahora se encarguen de lo que han roto. Rompieron las relaciones por este documento con las otras iglesias que estaban ya muy avanzadas para venir a un reencuentro, y el premio es, no, ustedes ahora llevan esa relación. El ecumenismo, algunos lo malentienden y piensan que es como traicionar la fe católica. No, de ninguna manera. El ecumenismo es desde tu identidad católica tender puentes de diálogo para llegar a una unidad en la fe. Y en ese sentido, lo que tú dices, ha habido gente que traiciona fácilmente, se desvía y ha traicionado el Evangelio de Cristo, porque se aceptan los anglicanos, por ejemplo, ahora aceptan sacerdotisas homosexuales, y bueno, el divorcio, así comenzó la iglesia anglicana, etcétera. Pero también hay muchos creyentes en Cristo que quieren ser fieles a Cristo desde la simple lectura del Evangelio, y desde ahí hay que tender el puente para que lleguen a la plenitud de la verdad de la cual somos portadores indignos. Nunca es un subirse, decir yo soy católico, soy superior a ti, no, al contrario, tengo un mayor compromiso que tú, y sin embargo a lo mejor estoy semi-traicionando el Evangelio, no lo quiero hacer, pero por lo menos te presento el Evangelio. Y tenemos ahí un modelo, el cardenal Newman, ojalá revisemos ahí su vida, pero sí creo que esto, a todas luces y a los ojos de medio mundo, es una traición a la doctrina de Cristo. Sí, definitivamente. Monseñor, en su caso particular, donde se plantea un motivo aparente de que por haber firmado Mater Veritatis Salutaris, usted ha creado realmente un escándalo. ¿Pueden nuestros oyentes sentirse escandalizados si los invitamos a leer o a que escuchen Mater Veritatis Salutaris? Te respondería con el Salmo 33 que dice: hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Aquí es: hagan la prueba, vean la declaración, vean cómo no son opiniones personales, son basadas en lo que nos enseñó Juan Pablo II, el cardenal Ratzinger, con lo que nos enseñaron toda la vida en los seminarios. Entonces es simplemente un llamado respetuoso, porque no se trata de agredir a nadie, respetuoso de las instituciones, pero a ser fieles en la doctrina. Y creo que, bueno, un modelo lejano puede ser la corrección que hace San Pablo a San Pedro. Jamás se dice San Pablo se creía superior a San Pedro, al contrario, se dice los fui a ver para ver si corría bien o no. Fui a ver a Pedro y a los que estaban con él, pero llegado el momento sí lo corrige,
fraternalmente como un discípulo más de Cristo. Y creo que la grandeza de San Pedro está en que, hasta donde sabemos, acepta la corrección. Entonces, creo que es algo muy importante saber al final que somos hermanos. Otra vez, como San Agustín decía, para ustedes soy obispo, con ustedes soy cristiano. Eso es muy evidente. Digo, a nadie se le ocurriría decir yo soy más que un laico, porque entonces caería en la locura de decir yo soy más que un laico que se llama mi mamá, que se llama mi papá, que son mis hermanos, soy más, soy superior, entonces no le pido la bendición a mi padre y a mi madre porque yo soy más. No, eso es absurdo, es absoluto. Sino que tenemos una responsabilidad, un ministerio. Es una responsabilidad, no es, no se debe jamás entender como un honor. Eso sería clericalismo. Estamos contra el clericalismo, que es un desenfoque de aprecio al ministerio, pero valorar el ministerio y ser conscientes de la responsabilidad que tenemos. Entonces, ahí sí tenemos que incluso aceptar la corrección y también a veces hacer la corrección. Y a veces dirigirla a los superiores no es fácil en absoluto. Debe ser respetuosa, lo indica el canon 212 que vimos la vez pasada. Ahí tiene que ser con respeto, con amor, con comunión cristiana, pero debe de existir. Debe de existir, si es necesario hacerlo, debe de existir. Entonces, en ese sentido, me parece que el tener comunión con la fe en Cristo, eso es lo que nos sostiene, lo que nos da vida. Y eso se prolonga en la comunión en la iglesia, pero la comunión en la iglesia es la comunión en la fe. No es una comunión basada en lo políticamente correcto. Ni en lo que yo creo, ni en lo que a mí se me ocurre, ni lo que serían mis deseos, en lo absoluto. Ni el deseo del obispo de Roma, ni el de el arzobispo de Miami, ni el del arzobispo de Ciudad de México. No. Ven, Señor Jesús, En la iglesia, firmes y fieles a la verdad. Señor Jesús, Maranatha, si ven pronto. En la iglesia,